Tengan un cordial saludo, compañeros. En esta ocasión, juntos con mis compañeros de clase, les vamos a hablar acerca de lo que es acerca de la ley especial para una vida libre de violencia para las mujeres. En esta ocasión nos ha tocado hablar con el compañero Diego Herrera, Carlos Hernández, David Santiago y Edwin Enrique Pineda, y mi persona no es parada. A continuación vamos a empezar a hablar acerca de lo que son los delitos y para eso me gustaría empezar a abordar el tema con el compañero Edwin Enrique y establecer que nos establezca la diferencia entre el homicidio y el feminicidio, ya que él podemos decir que es un especialista y sabe bastante sobre esa temática. Adelante, compañero. Muchas gracias, Pompilio. En cuanto a la conducta como elemento objetivo de delito, no existe una diferencia, por decirlo así, en relación con el delito de homicidio, ya que estamos abordando esta diferencia, porque la conducta típica es la misma, matar, pero la diferencia está marcada, por así decirlo, por un elemento objetivo, el cual es que el sujeto pasivo, evidentemente, solo puede ser una mujer y el elemento subjetivo es la existencia de un dolo especial, como menciona el artículo 45, mediando motivos de odio o menosprecio por su condición de mujer. El artículo 45 de la ley nos establece esos parámetros, ¿verdad? Esos supuestos en los que se presume que existe ese odio o ese menosprecio hacia la mujer y evidentemente nosotros podemos ver que el feminicidio es un delito donde es un delito de odio contra las mujeres. Así, con esas palabras que están extraídas de una jurisprudencia donde nos menciona que el autor no solo desea matarlas, sino que las mata porque las menosprecia y él las considera inferiores, por así decirlo, por esa condición de ser mujer. También otra diferencia es la pena, ¿verdad? Ya que varía, porque la pena a imponer en el feminicidio es de 20 a 35 años, cuando la pena para el homicidio simple, la regulación que está en el artículo 128 del Código Penal es de 10 a 20 años. Así que esas son las diferencias puntuales entre el homicidio simple y el feminicidio. Muchas gracias, la verdad, bastante, se puede decir, exacta o de una manera bastante puntual su respuesta, porque es bastante comprensible para, ya sea para nosotros, los que lo estamos escuchando, y para los demás compañeros, ya que nos establece que hablar de un feminicidio es hablar de odio. Por lo cual me gustaría pasar al siguiente punto, el feminicidio agravado, que me gustaría que el compañero David aborde ese tema, en el cual yo le tengo una pregunta al señor David. ¿Qué es el feminicidio agravado y en qué se diferencia con el homicidio simple? Feminicidio simple, perdón. Buenos días a todos, mi nombre es Santiago Rivera Vázquez y pues bien, hay que tener en cuenta que el feminicidio agravado es un tipo penal derivado, el cual parte de la misma premisa del feminicidio simple. Es decir, el delito, la acción delictiva consiste en el hecho de matar a una mujer por motivos de odio o menosprecio de la misma por el mero hecho de ser mujer. A esto se le conoce como conducta misoginia. Pero si a este supuesto nosotros le agregamos una serie de supuestos que son los que aparecen regulados en el artículo 46 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra la mujer, los cuales son de que si el delito es cometido por un funcionario público, o si el delito es cometido por dos o más personas, o si el delito es cometido en frente de algún familiar de la víctima, o si la víctima es menor de 18 años o padece algún tipo de discapacidad, o si existe algún tipo de superioridad entre el agresor y la víctima, entonces ya estaremos viendo condiciones que agravan a la situación. Y ese es uno de los parámetros que lo diferencia del feminicidio simple, ya que evidentemente la existencia de este tipo de agravantes implica que la pena también tiene que salir. El compañero Edwin nos decía que el feminicidio simple tiene una pena que oscila entre los 20 y los 35 años. A diferencia, el feminicidio agravado tiene una pena que oscila entre los 30 y los 50 años. Ahora bien, hablando sobre el tema del feminicidio, hay que tener en cuenta un detalle que es bastante complejo, y es que a veces puede llegar a ser muy difícil determinar cuándo es que estamos en presencia de un feminicidio. Y esto es así porque el tipo penal tiene bastantes elementos abstractos. Uno de estos elementos abstractos es el odio. El odio al final del día es un sentimiento que pues, puede ser expresado de muchas maneras. Sin embargo, existe un protocolo llamado protocolo de familia, que de alguna manera podría ser la pauta
para poder demostrar esta violencia. ¿Y cómo se demuestra? Pues se demuestra con una serie de agresiones, una serie de conductas violentas progresivas, es decir, que van en una secuencia que cada vez va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que se termina con la vida de esa mujer. Entonces ese sería el feminicidio agravado y cuál es la diferencia que se tiene con el feminicidio simple. Entiendo, pero al estarlo escuchando a mí me surge una duda, y disculpe que use de su confianza y le siga preguntando más cosas, pero cómo podemos determinar la existencia del dolo en este feminicidio agravado? Ok, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que según la sentencia 22 COMP 2020, la Sala de lo Penal nos dice que existen dos formas de poder determinar este dolo, ya que el dolo está inmerso en dos supuestos, nos dice. El primero de estos supuestos radica en la existencia del odio, es decir, la persona, el sujeto activo, es consciente y tiene la voluntad de odiar a otra persona por el mero hecho de que esa otra persona es una mujer. Es lo que decíamos anteriormente. Este hombre está consciente y tiene el dolo de que es un misógino. Y el segundo de estos supuestos radica en la materialización del odio. O sea, con eso me refiero al momento en el que esa persona desata el odio interno que tiene contra esa mujer, matándola. Que también este es un caso en el cual hay voluntad y hay conciencia de las acciones delictivas que se realizan. Por lo tanto, son esos dos supuestos los que nos pueden llegar a demostrar la existencia que tiene el dolo en el tipo del feminicidio agravado. Entiendo, entiendo. Muchas gracias por la aclaración, porque la verdad eso es algo que muchas veces no tocan ese tema y dejan esa duda de cómo podemos determinar la existencia del dolo en este feminicidio agravado. También me gustaría que empezáramos a hablar acerca de lo que es el delito de suicidio feminicida por ayuda o por inducción. ¿Cómo nos pudiera explicar en qué consiste este delito? Bueno, pues en un primer momento tenemos que tener en cuenta de que el suicidio feminicida por inducción o ayuda comparte muchas similitudes con el delito de inducción o ayuda al suicidio tipificado en el artículo 131 del Código Penal, ya que ambos delitos sancionan la conducta en la que una persona, en este caso el sujeto activo, se aprovecha de las condiciones, ya sean físicas o psicológicas de la víctima, que puede ser, por ejemplo, un problema que se esté pasando, que por estar hablando de la ley, esta víctima va a ser siempre una mujer. Entonces, básicamente, este tipo consiste en cuando un hombre, precisamente un hombre, se aprovecha de las condiciones o de las cosas que le están pasando a una mujer para influir de manera tal que ésta en el futuro termine quitándose la vida. Y teniendo en cuenta que el bien jurídico de la vida es el bien jurídico mayormente preciado, se vuelve completamente inconcebible que una persona se quede de brazos cruzados viendo a otra que está padeciendo uno de esos tipos de problemas. Siendo así, que es por eso que el Código Penal, con el artículo que anteriormente mencioné, y la ley con este tipo del artículo 48, regulan esta acción, ya que no es una regla escrita, pero por criterios morales de cada uno, todos tenemos una mínima obligación de ayudar a una persona que está pasando por ese tipo de problemas. Claro, la ley no exige actos heroicos, porque a veces son situaciones que están fuera de nuestras manos, pero muchas veces nosotros tenemos que intentar dar por lo menos nuestro apoyo. Pero si contrario censo de ello, nosotros no solo no ayudamos, sino que también influimos de alguna manera en esta persona, o le causamos más problemas, o le afectamos más psicológicamente hablando, o lo que sea, y hacemos que esta persona se termine quitando la vida, ¿no? Entonces, pues estaríamos ante un acto inhumano. Y este acto, pues evidentemente necesita una sanción, que es la que nos establece el artículo 48, el cual, para entrar en mayor síntesis, pues nos regula tres supuestos. El primero de estos supuestos es que previo al suicidio feminicida, pues exista cualquier tipo de violencia, violencia previa. Hablamos de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial, entre muchos otros supuestos. El segundo de estos supuestos está en que el sujeto activo se aproveche de la condición mental de la víctima, que era lo que hablábamos anteriormente, se aprovecha de cualquier condición o cualquier problema que se puede llegar a estar teniendo. O el tercero de estos supuestos radica en que el sujeto activo saque de alguna manera ventaja de la situación, es decir, que se encuentre en una situación de superioridad, vaya.
Correcto. Y no sé si nos pudiera hablar también un poco acerca de por qué a este se le denomina feminicida, este tipo penal. Sí, es una pregunta bastante interesante, porque el legislador le da cierta relación al tipo de suicidio feminicida con el feminicidio, de hecho tiene el nombre de feminicida, porque pues ambos tipos comparten ciertas similitudes. En un primer momento nosotros podemos decir que el suicidio feminicida consta de acabar con la vida o influir de manera tal en la vida de una persona que ésta termine suicidándose, que era lo que ya mencionábamos anteriormente, influir con cosas de violencia como pueden ser un abuso, una violación, una agresión, entre cualquier otro supuesto. Además de eso, tenemos otras similitudes entre ambos tipos penales, como que, por ejemplo, la víctima sí o sí va a ser una mujer y el agresor siempre va a ser un hombre. Además, las agresiones o el daño producido tiene como un elemento subjetivo el odio, es decir, son acciones que se realizan con odio, con misoginia, vaya. Y en un último momento podemos decir también de que así como hablábamos del protocolo de familia, en el caso del feminicidio agravado, este también podría llegar a determinarse en el caso del suicidio feminicida. Quizás aquí nosotros podemos encontrar una diferencia, pero la similitud está en el sentido de que ambas conductas van realizándose para alcanzar una finalidad. La finalidad es distinta, pero el medio es el mismo. ¿A qué me refiero con esto? En el feminicidio agravado, esta violencia progresiva tiene la finalidad de que el hombre termine en algún momento matando a su mujer. Pero en el suicidio feminicida, estas acciones que ya mencioné, estos tipos de violencia, no tienen la intención de que el hombre sea el que mate a la mujer, sino que sea la mujer la que se vea arrodillada en una situación en la cual no tenga otra alternativa que quitarse la vida. Muy bien. Para ir finalizando con este delito, no sé si nos pudiera explicar ese tipo penal, en cuál consiste este tipo penal. Ok, bueno, este tipo penal, tal y como el resto de tipos penales que están en la Ley Especial Integral para una Vida de Violencia contra la Mujer, a excepción del feminicidio y feminicidio agravado, son tipos autónomos. ¿Por qué? Porque eso pues, nos describen una conducta, pero a esta conducta se le agregan ciertos elementos que nos van cambiando al tipo como tal. En este caso, estos elementos agregados son el de la inducción o la ayuda, la cual, como ya mencionamos, se puede manifestar en un montón de supuestos, de agresiones, de violencia, etcétera. Muchas gracias por su participación, señor David. A continuación vamos a pasar con Edwin Enrique Pineda, el cual vamos a hablar ahora del artículo 50 de la misma ley. En relación a todo lo anterior, señor Enrique Pineda, ¿qué nos pudiera decir usted? ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos en el delito de difusión ilegal de información? Ya que, como sabemos, está sancionado en el artículo 50 de la misma ley antes mencionada. Sí, en efecto, colega, son tres bienes jurídicos protegidos, ¿verdad? El honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Estos, pues, nosotros a lo largo de nuestra carrera, pues, hemos visto que se encuentran constitucionalmente contemplados en el artículo 2 de nuestra Carta Magna, ¿verdad? Como derechos fundamentales reconocidos a toda persona. El artículo 50 de la ley tiene como finalidad ser ese mecanismo de respuesta a un problema de violencia de género, como hemos estado abordando, como nos mencionaba David, en donde la mujer evidentemente ha sufrido una lesión, ya sea a su propia imagen, a su honor o a su intimidad, y tiene como victimario a un hombre. Pues de esta razón podemos decir que el Estado responde de cierta manera con su mecanismo, como nosotros hemos visto en el derecho penal, con su mecanismo de control más violento, que sería el poder punitivo. Entonces, considerando que con esto, con estas acciones, con este garante que está cumpliendo compromisos, por ejemplo, que ha adoptado como suscriptor de la Convención Belén do Pará, por ejemplo, como les mencionaba, la Convención para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer y de cierta manera prevenir y garantizar todos los derechos de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. La verdad es algo que no muchas veces se toca y no muchas personas tienen ese poder de poder entender esos bienes jurídicos protegidos y poderlos explicar así en las clases. Ahora quiero pasar
con el compañero Herrera a que nos hable acerca de un poco en qué consiste el artículo 51, en el cual habla de la difusión de pornografía. Buenos días. Y sí, dándole respuesta a tu pregunta sobre en qué consiste el artículo 51 de la ley. El artículo 51 nos habla de la difusión de pornografía, que dice: quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere material pornográfico por cualquier medio, y aquí viene algo importante y en lo que me quiero basar, medio informático o electrónico, en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer sin su consentimiento. Bueno, entonces, como nosotros sabemos, los medios informáticos, electrónicos, el Internet en general, ha ido avanzando y beneficiando tanto social, cultural, económicamente, nos ha ayudado a relacionarnos con personas de otras partes del mundo. Bueno, pero lastimosamente hay cierto porcentaje de personas que utilizan este tipo de instrumentos o medios para causar el mal, para provocarle daños a otras personas, para cometer delitos, tal y como dice el artículo, que si una persona posee imágenes que le pueda dañar la identidad o la integridad también a la mujer, esto es considerado y es penado de 3 a 5 años de prisión. Entonces, nosotros como buenos ciudadanos que somos, ¿verdad? Tenemos que dar a conocer a las personas que este tipo de acciones es considerado un delito. O mejor aún, si nosotros conocemos algún caso, tenemos que informárselo a las autoridades, ya sea a la Policía Nacional Civil o a la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Para que puedan tomar cartas en el asunto y darle seguimiento a esta investigación. Y claro, darle seguimiento también al sujeto que está cometiendo este delito. Para que me entiendan un poco mejor, les traigo un caso, que este caso fue publicado por la página oficial de la Fiscalía General de la República. Esto fue en La Libertad y dice: la unidad de detención especializada para la mujer con sede en Zaragoza ordenó en las últimas horas la detención de Miguel Ernesto Campos Callejas, de tan solo 20 años de edad, vinculado a la información y la comunicación, que está articulado en el artículo 27 de la Ley de Delitos Informáticos, y la difusión de pornografía del artículo 51 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Bueno, les explico el caso. Este caso consiste en que el juez le hablaba a la víctima, cual no mencionaré su nombre, le hablaba a la víctima, ¿verdad? Y le estaba pidiendo fotos íntimas de ella, o sea, fotos desnudas, ¿verdad? Y entonces ella obviamente se negaba. Entonces él insistía y le decía que si no le pasaba fotos desnudas, él iba a publicar unas fotos que ya tenía ella llegando, y él, por tomar represalias, viene y sube esas fotografías en sus redes sociales. Entonces, aquí podemos ver que 3 a 5 años de prisión de este delito. Entonces, espero me haya dado a entender, ¿verdad?, en qué consiste y cuál es el funcionamiento de este artículo. Sí, en efecto, la verdad es bastante, por decirlo así, comprensible la definición o lo que nos brinda en qué consiste dicho artículo, ya que, y me parece importante recalcar que este es un delito que en la actualidad se da bastante. Sabemos que muchas personas lo cometen sin estar conscientes de lo que están haciendo, por decirlo así. Muchas personas de 14 a 13 años se ponen a estar, por decirlo así, si una persona le manda una fotografía, se las pasa a algún amigo y sin saber que está cometiendo un delito y que puede tener una prisión de... Difundiéndolas, ¿verdad? Correcto. En ese mismo sentido, a mí me llama la atención que cómo pudiéramos, por decirlo así, de una manera objetiva, hablar de la atención que la Fiscalía General de la República le proporciona a las víctimas de esos delitos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la Fiscalía General de la República se guía por lo que dice el artículo 193 del Código Procesal, y que tiene que proteger, velar o garantizar los intereses tanto del Estado como de la sociedad. Y se preguntarán, ¿cómo hace esto? Pues se guía por el protocolo de atención legal y psicosocial para las personas que enfrentan violencia. En este protocolo, aquí hay un lineamiento que, dependiendo, ¿verdad?, del delito, seguir. Por ejemplo, en este caso, el primer lineamiento que se le ofrece es la atención legal. Vaya, se preguntarán, ¿qué consiste la atención legal? Bueno, la atención legal consiste en que cualquier institución o cualquier persona puede asistir a una sede fiscal para dar aviso o denuncia de cualquier derecho que se le esté vulnerando, ¿verdad? Y claro, la fiscalía tiene que empezar o abrir un expediente de investigación y también ordenarle a la policía
Policía Nacional Civil que realice de investigación para entrar más en profundidad del caso, para obtener todo ese tipo de detalles y que se le pueda hacer justicia. Pero este lineamiento no termina ahí, ya que también la atención psicológica. Como nosotros sabemos, a veces es muy difícil determinar la gravedad del asunto cuando no es material, cuando nosotros no lo podemos ver, vaya, sino que la única persona que sabe la gravedad del asunto, ¿quién es? La víctima. Entonces, a veces este daño psicológico le puede llegar a provocar inseguridades, le puede llegar a afectar en sus amistades, relacionarse con las demás personas, puede perderse control en su vida, vaya. Entonces, ¿qué pasaría si en dado caso la fiscalía no cuenta con estos recursos o no cuenta con las personas especializadas para tratar este tipo de casos? Pues fácil, se coordinaría con otras instituciones, ya sea, por ejemplo, el ISDEMU, que es básicamente el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, o también mujer, y si en dado caso es niño, niña o adolescente, se coordinaría con lo que es el CONNA para que se le dé una mejor atención a las personas, ¿verdad? Que hayan sufrido algún tipo de vulneración y tengan como el debido tratamiento que se merecen después de haber pasado todo ese tipo de injusticias, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que le ofrece el sistema. Muchas gracias, señor Herrera. Como sabemos, ¿verdad? Y por las cosas que usted nos pudo comentar, la mujer sufre mucho tipo de, por decirlo así, discriminación, violencia y tal vez de muchas áreas. Pero también leyendo la ley que estábamos mencionando, en el artículo 55 nos habla acerca de las expresiones de violencia contra la mujer. ¿Qué nos pudiera decir usted? ¿En qué consiste esta dicha disposición normativa? Bueno, las expresiones de violencia contra la mujer regular el 55, como mencionabas, de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Y para explicar este artículo me quiero basar en la realidad salvadoreña, vaya, porque nosotros más de alguna vez tuvimos que haber escuchado algún tipo de expresión, mensaje, imágenes, videos, ya que no necesariamente tiene que ser menospreciando o generando algún tipo de odio contra las mujeres. Y esto pues sí lo podemos encontrar en los mismos grupos de amigos, en la misma familia, en el trabajo, en las instituciones educativas. Entonces, este tipo de expresiones pueden dañar psicológica y pueden dañar hasta la intimidad de la mujer. Y a mi criterio, si me llegan a preguntar, realmente es admirable el valor que tienen las mujeres de presentarse en la Fiscalía General de la República para denunciar este tipo de, ¿cómo se llama? Este tipo de expresiones, ¿verdad? Que la dañan básicamente, ya que a veces existe cierto escepticismo o cierta desconfianza sobre el sistema, que a veces no la lleguen a proteger o simplemente no quieren porque no lo ven como muy grave, ¿verdad? Entonces, para mí, a mi criterio, realmente lo veo bastante admirable. Pero para que me entiendan mucho mejor, traigo una sentencia, que de hecho esta sentencia tiene como referencia 38-2019. En esta sentencia, para hacer de manera muy resumida, nos habla de los hechos de una señora que reside en el departamento de la Unión, donde ella, más específicamente en el centro, tiene su puesto de venta de lácteos y venta de pollo. Y ella así hace su día a día, ¿verdad? Pero a la par de su puesto de de mismo que ella. Entonces, por lo mismo de competencia, por lo mismo de puesto, el hombre comienza a insultar a la mujer diciéndole que era una muerta de hambre, que era una gran aprovechada. Entonces, realmente esto al principio no le importó a la mujer, pero esto ya siendo de manera muy al punto que ella se cansa y llama a la Policía Nacional Civil. Entonces, la Policía Nacional Civil tiene 8 horas para llevar a la mujer a recepción de denuncias de la Fiscalía para que pueda poner la respectiva denuncia. Entonces, según el fallo que nos presenta la sentencia, dice, declárese responsable penalmente el ciudadano César Vladimir Bonilla por expresiones de violencia contra las mujeres previsto y sancionado en el artículo 55 de la ley. Entonces, ¿y cómo cuál es la pena? Pues aquí en el mismo artículo nos menciona que será con multa de 2 a 26 con salarios mínimos de comercio y servicios.
Y la sentencia, según el caso que hemos visto, dice que al señor se le puso en comercio vigentes en el momento de la denuncia. Pero aquí no queda la cosa, porque para que quede más claro todavía, traigo otra sentencia, igualmente lo diré de manera muy resumida, ¿verdad? Para que quede más claro, porque qué mejor forma de hablar de un artículo que viendo su aplicación, ¿verdad? ¿Cómo funciona Correcto, este? correcto. Entonces, este tiene como referencia el artículo, perdón, tiene como referencia el 38 de 2010. Este consiste de una pareja de novios que mantienen una constantes relaciones sexuales y a consecuencia de esto, la mujer queda embarazada. Entonces, salirse de la casa de sus padres y irse a vivir juntos, ¿verdad? Y cabal, así fue. Pasaron los días, el embarazo iba progresando y entonces el novio sale por unos días por parte del trabajo. Y pasaron los días y llega un mensaje de su novio. El novio le manda, le insulta y le dice que si ese hijo que estaba esperando era de él. Le insultaba, le decía que era una cualquiera, que era una fácil, y claro, ya se imaginarán lo que le estuviera diciendo, ¿verdad? Entonces, fue tanto el insulto, fue tanta la humillación que hasta tuvo problemas de salud y tuvo problemas con su embarazo. Entonces, en ese momento le llamó a su padre y fueron a recepción de denuncias de la fiscalía, a poner la debida denuncia, ¿verdad? Y también se le condenó al sujeto, ¿verdad? Por el artículo 55 de la ley, pero el literal C, que el literal C nos dice burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, que de hecho este literal también aplica para el caso que mencioné anteriormente. Dice educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley. Bueno, entonces, tras haber escuchado esto, al hombre se le puso la pena de salarios, de 3 salarios de servicio de comercio para que pueda pagar su pena y no acercarse a la mujer, obviamente. Entonces, ¿qué intento hacer con esto? Pues que quede prácticamente claro cómo funciona este artículo y cómo es aplicado, vaya. Entonces, esa sería básicamente mi explicación. Créame, señor Herrera, que la explicación fue bastante amplia y bastante explícita, la verdad. Y justamente cuando se estaba mencionando en qué consiste dicho artículo, hablar de las expresiones de violencia contra la mujer lo vemos en cualquier lado en la sociedad. En las redes sociales creo que es una mayor donde podemos encontrar expresiones de violencia, ya que se difunden muchas fotos, capturas de cómo los hombres tratan a las mujeres. Y así como usted mencionaba jurisprudencia salvadoreña, así también hace poco, hace unas 2 semanas, en Twitter se dio un caso en el cual una mujer sufría de violencia, en el cual va bastante acorde con lo que usted nos plantea. ¿Por qué? Porque el hombre trataba de una manera bastante discriminadora a la mujer, le decía palabras que no vienen al caso ahorita mencionarlas, pero le insultaba, o sea, la mujer, o sea, no, nunca miraba ese tipo de actos, o sea, al final, después de varios consejos, pues ellos denunció al hombre, pero en ese mismo orden de ideas me parece importante que usted explique, no tanto solo para nosotros, sino que también para la sociedad entera, que cuáles son las garantías procesales que las mujeres tienen al sufrir esta violencia. Por eso mismo que mencionaste antes también es porque digo que es admirable cómo las mujeres a veces tienen valor de denunciar, ¿verdad? Porque a veces no le dan Correcto. la importancia o tienen miedo. Entonces me parece muy interesante tu ejemplo y pues sí, es algo que pasa en la realidad, pues sí hay que tratarlo a tiempo. Y muy oportuna tu pregunta también, porque ¿qué es lo que se le garantiza a la mujer dentro del proceso que ha sufrido violencia, ¿verdad? Y por eso me basaré en el folleto por una vida libre de violencia, que esto lo proporciona la Fiscalía General de la República, que también es una recopilación de la ley. Aquí hay un apartado que nos dice qué garantías tiene como mujer. Entonces, aquí como primer punto dice proteger su intimidad y privacidad. Obviamente, si la mujer con puras fuerzas, por decirlo así, a puras empujones, llega a la fiscalía a denunciar, obviamente no vamos a estar eh, divulgando el caso para que, o sea, le dé más pena todavía, le dé más pena tratar este caso, hablar de sus intimidades. Entonces, por eso que es muy importante
proteger su intimidad y privacidad especialmente, así como también tener una copia de todos los documentos de su interés. ¿Y qué copia se imaginarán ustedes? Pues el requerimiento fiscal, la denuncia, el tratamiento médico, que de hecho, como mencioné antes en el protocolo, que sigue un lineamiento, ¿verdad? Que dependiendo el delito, se le seguirá este tratamiento, como es el tratamiento médico, que aquí se le examina las partes genitales a la mujer para saber si no si tiene una enfermedad de transmisión sexual, vaya sea VIH, entre otras cosas. Entonces, en el caso que mencioné anteriormente, por ejemplo, la mujer pudo haber decayó de salud y también por su embarazo. Entonces, aquí se le puede dar también un tratamiento médico, garantizarle eso. También recibir un trato digno y respetuoso, recibir auxilio, protección de la Policía Nacional Civil u otras instancias, así como también ser atendida por personas o fiscales de su mismo género. ¿Por qué? Porque a veces las mujeres pues han de sentir más incomodidad hablando con un hombre, hablando de sus intimidades, hablando a veces de lo que un hombre, cómo la tocó, cómo violó de ella, entonces abusó de ella. Entonces eso le genera más incomodidad y para la entrevista esto le dificulta a la fiscalía, ¿verdad? También, si en dado caso son niños, niñas o adolescentes, cuenta con los recursos, ya sea de lo que es la ludoteca. Aquí se pueden presentar lo que es fiscales especializados, psicólogos, como lo que son preparados para tratar a los niños, este tipo de casos. Entonces, básicamente, esto es lo que se le garantiza y mucho más a las personas que van a este sistema. Muchas gracias, señor Herrera, por dar esas garantías que las personas y las mujeres tienen al sufrir de esta violencia. Y un punto muy importante también a mencionar es la difusión de dicha ley y que ya la proporcionen a la sociedad para que ellas puedan conocer de cuáles son sus garantías, los delitos por los cuales pueden ir a acusar a alguna persona. Y por eso también me gustaría empezar a hablar con el compañero Carlos Hernández, que nos pudiera empezar a comentar acerca de qué le entiendo, qué nos pudiera decir acerca del artículo 53 de la misma ley. Bueno, primero que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente que nos está o que verá este conversatorio. Agradecerle a Noé Pompilio por darme la palabra. Bueno, como ya nos decía, vamos a hablar sobre el artículo 53 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer, el cual nos habla sobre la sustracción patrimonial. Textualmente les digo qué significa o cómo lo regula la LERIF. Y es que nos dice de que quien sustrajere algún bien o valor de la posesión o patrimonio de la mujer con quien mantuviere una relación de parentesco, matrimonio, convivencia, sin su consentimiento, será sancionado con una pena de prisión de 2 a 4 años de cárcel. Este delito, bueno, hay que dar a entender de que en este delito el sujeto activo, mejor dicho, es solo considerado el hombre. Así como el sujeto pasivo será solo considerado solo la mujer. Y se preguntarán por qué sucede esto. Bueno, en el artículo 7 de dicha ley también nos da o nos explica sobre el por qué es que solo la mujer es la que puede ser considerada como sujeto pasivo y por qué el hombre es considerado, o sea, sujeto activo, ¿verdad? Disculpe, compañero Carlos, que lo interrumpa, pero antes que se me vaya la idea, a mí me acaba de surgir una pregunta en base a lo que se está diciendo. Y me parece importante que la vaya aclarando para ir mejor desglosando en qué consiste dicha disposición normativa. Hablamos que el hombre es el único que puede ser el sujeto pasivo, ¿correcto? El sujeto activo. Entonces esa es la diferencia que yo quisiera, porque yo entendí sujeto pasivo. No sé si nos pudiera explicar por qué el hombre puede ser únicamente el sujeto activo. Claro que sí, puedo hacerlo, Noé Pompilio. Bueno, ya hablábamos de que en el artículo 7 de que donde nos decía dicha relación de por qué solo él puede ser el sujeto activo, y es que para la aplicación, la interpretación de esta ley se presume que los tipos o modalidades de violencia contemplados por esta ley, o sea, por la LERIF, tienen como origen la desigualdad o de confianza a la cual la mujer se encuentra con disposición de ventaja, o sea, en un grado inferior con respecto con el hombre. O sea, el hombre es considerado, por así decirlo, o considera a la mujer
en un estado inferior. Es por esto que él siempre va a ser el sujeto activo, porque él es quien va a cometer el delito en contra de la mujer. En este caso en específico, ¿verdad? Volviendo a analizar lo que nos dice este artículo 53, de que en este delito se configura al hombre, porque solo él es el que puede hacer la sustracción de algún bien, de algún valor o una posición que esté a nombre de la mujer. Pero claro, para que suceda esto debe de haber una convivencia. Obviamente deben de estar casados o matrimonio o tener algún parentesco como ser un familiar, ¿verdad? Para que suceda esto. Hay que decir de que un bien jurídico de los cuales se interrumpen aquí, este caso es el derecho a tener una vida libre en contra de la violencia, o sea, en contra de la violencia, o sea, de que la mujer no pueda tener una vida libre. Recordemos de que El Salvador forma parte de la Convención de Belén, que es la que se firmó para erradicar o sancionar la violencia en contra de la mujer. El Salvador forma parte de este convenio de Belén desde el 5 de marzo de 1945, con el fin de erradicar la violencia en contra de la mujer, como lo que estamos, bueno, como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Gracias a esta firma. También El Salvador, hay que decirlo, forma parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, el cual se firmó en 1981 en la Asamblea General de la ONU. Claro está de que gracias a estas dos leyes es que se pudo realizar la ley especial integral para una vida libre en contra de la violencia de la mujer. Como ya decíamos, no solo el bien jurídico de una vida libre de violencia, sino también el derecho a la libertad y el patrimonio se ven violentados en este delito. De igual manera, la conducta que se tipifica en este caso es un tipo básico de hurto o de robo. Esto se hace en referencia al comportamiento propio y activo de desplazamiento físico en el caso del valor, o sea, un objeto del delito. O sea, en el caso de que se sustrae el patrimonio, o sea, un hombre sustrae o le quita el patrimonio que está a nombre de una mujer, pues entonces ahí es donde estamos hablando de este delito. La tipicidad de es únicamente, se admite de la moralidad dolosa. Además de que al estar hablando sobre este delito, puede ser el resultado también de tentativa, o sea, no solo es sustraer el bien, sino intentar sustraer dicho bien, que también puede ser penada esta acción jurídica que se regula en el artículo 53 de la ley. Muchas gracias, Carlos. Fíjate que estaba leyendo el siguiente artículo, el 54, y me parece que pudiéramos hablar de una conducta parecida o similar con el artículo 53. No sé si nos pudieras aclarar un poco acerca de ese tema. Bueno, sí. Vamos a hacer un poco más adelante porque primero hay que hablar sobre qué trata dicho artículo, que el artículo 54 habla sobre la sustracción de la utilidad de las actividades económicas familiares. Textualmente lo que nos dice esta ley es de que quien sustrajere las ganancias o ingresos derivados de la actividad económica familiar o dispusiere de ellas para su beneficio personal en perjuicio de los derechos contra la mujer o con quien mantenga una relación de parentesco o matrimonio, se declarará o no, será sancionado, bueno, si se declarara o no, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Bueno, en sí lo que nos da a entender este artículo es de que se sanciona al hombre, en este caso otra vez es el sujeto activo, quien sustrajere ganancia, digamos de algún negocio, de alguna venta, de algún patrimonio, le quitara esas ganancias a la mujer y las usara para su beneficio, o las usara solo él. Entonces, además de que no solo se habla de actividad económica, sino que también se deriva de una actividad económica familiar, cuando se disponen de esas ganancias o ingresos, o sea, que solo lo hace a su beneficio, digamos. Ya como explicamos, el sujeto activo es el hombre, pero otra vez, o sea, nuevamente,
para que o sea, para que este delito sea considerado, debe haber una relación de parentesco. No solo debe de ser de parte de que sea de matrimonio o de convivencia, sino también de que sean familiares, un parentesco, de que, digamos, la hija está trabajando y el padre le está quitando el sueldo. O sea, ahí es donde aplica este artículo número 54. En este caso, el bien jurídico, el cual se está violentando, es el del patrimonio familiar, que se considera como la integridad de familiar. O sea. Y aquí es donde entramos en la conducta y del por qué se dice que es parecida o similar. Como igual manera en el delito anterior, es una figura conexa de delitos patrimoniales. En pocas palabras, se sigue hablando de una sustracción de un bien, de algo que le pertenece a la mujer y el hombre se lo quita, o sea, lo toma para hacer un beneficio propio o para tenerlo él. Por eso es que se dice de que es o sea, la conducta es casi similar en cuanto a lo que es la sustracción de dicho bien para el beneficio propio del hombre, en este caso. Además de que también se relaciona con que debe de ser o tener una relación de parentesco o de patrimonio familiar. En este caso, se admite la condición dolosa, o sea, que puede haber dolo en este caso, según lo que estaba viendo. Además de que este caso admite la tentativa, otra vez, de una sustracción, o sea, no solo pena la dicha sustracción, sino el intentar nuevamente sustraer el beneficio económico de una mujer, que sea, además de que es más grave, a pesar de que esta no tiene agravantes, porque recordemos que el único delito que tiene agravantes en esta ley es el de homicidio, el de feminicidio agravado, pero tiene el agravante si es que, o mejor dicho, tiene como una especie de agravante si es que la mujer necesita ese dinero para mantener una familia. Ahí es donde es más grave o puede ser un poco más grave este delito. Muchas gracias, compañero Carlos. Y a todos en general, muchas gracias cada uno por sus aportes, por su tiempo, que sabemos que hicieron un poco de espacio en sus labores para poder dar su opinión acá y contestar cada una de las dudas que tenemos. Y fíjense que para ir finalizando, me parece importante mencionar la relevancia de hablar en este mes de estos tipos de delitos. Como sabemos, hace unos días se celebró el Día Internacional de la Mujer, cuyo día es el 8 de marzo, que como dato interesante, el origen de esta celebración se llevó a Dinamarca. Y no sé, me gustaría, no sé, tal vez alguno, o para ir cerrando, algún aporte que le quisieran dar a las mujeres en respecto a si, ¿qué piensan ustedes? ¿Que las mujeres se queden calladas o que tienen que denunciar al escuchar ese tipo de cosas? No sé, alguno específico y ya para ir cerrando. Buenos días, licenciado Pompilio. Dígame. Sí, efectivamente, pues todos estos problemas, ¿verdad? La verdad que es un tema muy interesante que considero, aparte de ser interesante, muy importante, ya que todos estos problemas derivan de una desigualdad, ¿verdad? Ya que es una desigualdad, pero de género, una discriminación hacia la mujer. Nosotros hemos visto históricamente que la mujer se ha encontrado en una posición de subordinación al hombre. Y lo podemos encontrar desde sus orígenes remotos, desde la interpretación literal de la Biblia, cuando veíamos a Adán y Eva. Entonces, eso daba la pauta para creer que la mujer siempre debe estar subordinada o sometida al hombre. Y pues lastimosamente vivimos en un país machista, ¿verdad? Bastante patriarcal, con una idea pues que viene trascendiendo de generación tras generación hasta esta época. Lastimosamente, ¿verdad? Teniendo la mujer que enfrentar, como mencionaban los compañeros, esa lucha constante para obtener, pues, por decirlo así, el reconocimiento de su personalidad y de cierta manera muchos de derechos que se le han negado, pues, porque nosotros podemos mencionar que antes el derecho a la ciudadanía, a la mujer, al voto, a la educación, no existía. Es decir, se le dificultaba, o sea, incluso el derecho a la vida en muchos países en la mujer es violentado.
El Salvador, como mencionaba el compañero Carlos Hernández, ha ratificado convenciones como la CEDAW, que pues nos dan un parámetro, ¿verdad?, para que exista esa obligación de nuestro Estado para garantizar la CEDAW, para garantizar tanto hombre como la mujer esa igualdad en el goce de todos los derechos, y la Convención Belén do Pará, que pues la verdad que muy interesante la convención, se las recomiendo, que pues prácticamente impone al Estado el deber de adoptar por todos los medios necesarios, todos los medios apropiados, políticas orientadas, por así decirlo, para prevenir y sancionar y erradicar todo tipo de violencia, ¿verdad?, contra las mujeres. Así que este tema, pues, que hemos abordado este día, espero les parezca muy, muy interesante y pues no solo sea teórico, ¿verdad?, sino que lo practiquemos, lo desarrollemos, ya que nosotros somos hombres y muchas veces, pues, vivimos cotidianamente estos actos, ¿verdad? Entonces, pues, de antemano te agradecemos mucho, licenciado Pompilio, por la invitación y pues, espero haya sido la participación de todos de su agrado y hayan aprendido mucho. Así que, muchas gracias. Gracias a usted, magistrado Enrique Pineda. En efecto, para ir cerrando este conversatorio, me gustaría decir que el fin, por decirlo así, que tenemos de dar a expresar cada uno de esos delitos es que tú, mujer que nos está escuchando, es adolescente, no te quedes callada, denuncia. Creo que la mejor forma de ir erradicando desde un inicio cada uno de esos delitos es no seguir permitiendo que sigan abusando de la violencia, que sigan cometiendo más feminicidios en contra de la mujer. Creo que la mejor forma es que la mujer empiece a denunciar y no se quede callada. Es por eso que así pasen todos un buen día y cerramos este conversatorio, y gracias a todos ustedes por estar acá presentes.